En un verano marcado por la pasión y el orgullo, en las costas brumosas de Santander, una joven costurera se atreve a mirar más allá de su destino. Graciela Montenegro, dueña de una dignidad inquebrantable, cruzará caminos con el duque más codiciado de la región. Un hombre que jurará no amar jamás a una mujer como ella. Pero el desprecio del poder y las mentiras de la nobleza despertarán un dolor que ni el tiempo podrá borrar. ¿Qué sucede cuando el amor y el orgullo chocan frente al mar y la verdad se esconde tras los rumores? Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que el perdón puede cambiar un corazón que alguna vez fue cruel? Santander, año 1871. El sol descendía lentamente sobre los acantilados, tiñendo el cielo de un tono ámbar que se reflejaba en las aguas tranquilas del Cantábrico. El puerto olía a sal, a madera húmeda y a las risas de los niños que corrían entre las barcas de pesca. En medio de aquella vida sencilla, Graciela Montenegro caminaba con paso sereno hacia la escuela del convento, donde enseñaba a leer y a coser a las niñas huérfanas del pueblo. Su vestido de algodón gris, limpio y bien planchado, se mecía con la brisa marina. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y sus manos, finas pero marcadas por la aguja, sostenían una cesta con telas recién teñidas. El murmullo de las campanas del puerto anunció la llegada de una comitiva inesperada. 3 carruajes negros avanzaban por el empedrado con el escudo dorado de una familia noble. Los hombres del pueblo dejaron sus labores para mirar, curiosos. De las ventanillas se distinguía el brillo de las cortinas de seda y el eco de voces refinadas. Alguien susurró: «Ha vuelto el duque de Villaseñor». Graciela apenas levantó la vista, pero su corazón dio un leve salto. No por curiosidad, sino por una sensación inexplicable, como si el aire mismo hubiera cambiado. El nombre del duque, Álvaro de Villaseñor, resonaba en las conversaciones desde hacía días. Su regreso para pasar el verano con su prometida, la señorita Beatriz del Solar, una dama madrileña de exquisita belleza y fortuna considerable. La noticia había devuelto a Santander un aire de fiesta, aunque para Graciela la nobleza era solo un reflejo distante, algo que pertenecía a un mundo que no le correspondía. Esa tarde, mientras cosía en su pequeño taller junto a la ventana, una mujer mayor, Herminia Laredo, su vecina y confidente, tocó la puerta. «Graciela, hija, buscan una costurera para el ajuar de la prometida del duque», anunció con voz excitada. «Han preguntado por ti en la posada». Graciela alzó la mirada, sorprendida. «¿Por mí? ¿Estás segura, Herminia?» «No hay error. Dicen que la dama quiere un toque artesanal, algo que no parezca salido de París. Tus bordados tienen alma, niña». Aceptó el encargo, aunque su instinto le advirtió que aquel trabajo podría traer más desvelos que gloria. En los días siguientes, Graciela subió cada mañana al palacete del acantilado, un edificio majestuoso de piedra gris, rodeado por jardines y rosales rojos que parecían arder bajo el sol del norte. En los pasillos, los criados hablaban en voz baja y la servidumbre se movía con rigidez, como si el aire mismo pesara más de lo debido. El primer encuentro con el duque fue breve, casi fortuito. Ella se inclinó para recoger un carrete que había caído, y cuando levantó la vista, lo vio. Álvaro de Villaseñor era un hombre de porte impecable, alto, de mirada severa y labios contenidos, como si cada palabra le costara esfuerzo. Su levita azul oscuro y su bastón de empuñadura de plata hablaban de poder y disciplina. Sin embargo, al verla, sus ojos, de un gris tan claro que parecían confundirse con la luz del mar, se detuvieron unos segundos más de lo apropiado. «¿Usted es la costurera?», preguntó con voz grave, casi áspera. «Sí, excelencia. Graciela Montenegro», respondió con calma, sin bajar la mirada. Él asintió sin más, pero su expresión reveló algo que ni él mismo entendió. Graciela volvió a su labor, sintiendo en la nuca el peso de aquella mirada que la siguió, contenida, hasta el final del pasillo. Durante las semanas siguientes, el silencio se convirtió en un lenguaje entre ambos. En las tardes de prueba del vestido,
Mientras Beatriz del Solar se admiraba ante los espejos del gran salón, el duque observaba en silencio cómo Graciela ajustaba los encajes con una precisión casi poética. Ella evitaba cruzar sus ojos, aunque sentía el roce invisible de su atención, un calor extraño que le agitaba el pulso. Beatriz, hermosa y altiva, no tardó en notar aquella tensión. Su vestido era de seda francesa color marfil, pero su sonrisa destilaba veneno. «Costurera», dijo una tarde con fingida dulzura, «tenga cuidado al coser. No querrá manchar el encaje con las manos». Graciela inclinó la cabeza con dignidad, sin replicar. Álvaro apretó los puños en silencio, molesto por la humillación, pero no dijo palabra. Su silencio fue un arma que Beatriz usó a su favor. Los rumores comenzaron a correr por el pueblo, que el duque miraba demasiado a la costurera, que la dama se sentía ofendida, que algo impropio sucedía entre los muros de la mansión. Graciela intentó ignorarlos, pero cada palabra era una espina. Herminia la visitó una noche, preocupada. «Hija, los comentarios son crueles. Deberías terminar ese encargo antes de que sea tarde». Graciela sonrió con tristeza. «No he hecho nada vergonzoso, Herminia. No me esconderé por lo que otros inventen». Pero la calma se rompió al llegar la víspera del baile de compromiso. Los invitados, venidos de Madrid y Bilbao, llenaban el salón iluminado por lámparas de cristal. Graciela fue llamada de urgencia para un último ajuste en el vestido de la prometida. Mientras trabajaba, escuchó a Beatriz murmurar entre risas con una amiga. «Mira qué ironía, una mujer sin apellido noble cosiendo mi felicidad». Álvaro entró justo en ese momento. Se acercó a Graciela y, con voz baja, intentó disculparse por la rudeza de su prometida. Pero Beatriz, astuta, fingió un desmayo teatral. Los invitados acudieron alarmados. En medio del alboroto, alguien acusó a Graciela de haber arruinado el vestido, de haberlo manchado con alfileres oxidados. Ella intentó defenderse, pero las voces la ahogaron. Y entonces, frente a todos, el duque, presa de la presión social y de su propio orgullo, pronunció las palabras que sellaron su destino. «Jamás amaré a una mujer como tú». El silencio fue tan pesado que ni las olas del mar pudieron romperlo. Graciela, con el rostro encendido y la respiración temblorosa, dobló su costura, levantó el mentón y salió del salón sin una lágrima. Afuera, el viento marino la golpeó en el rostro como una bofetada de realidad. Comprendió, en ese instante, que no era solo la diferencia de clases lo que la separaba del duque, sino el orgullo de un hombre incapaz de desafiar su propio mundo. Caminó hacia el puerto con la dignidad de quien ha perdido todo menos su nombre. En el horizonte, la noche caía lentamente. Las campanas del convento marcaron la hora, y el mar, testigo eterno de las pasiones humanas, guardó en silencio aquel juramento que el tiempo, algún día, se encargaría de desafiar. Los días posteriores al escándalo fueron un lento tormento que se extendió como la bruma del puerto al amanecer. En cada esquina de Santander, los murmullos tenían el filo de una navaja. Los mismos que antes admiraban la paciencia y la virtud de Graciela Montenegro, ahora la miraban con desdén. Las mujeres cerraban las puertas de sus talleres cuando ella pasaba. Los marineros bajaban la voz y los niños, sin entender del todo, repetían las frases crueles que escuchaban en casa. La costurera, que hasta hacía poco había sido un ejemplo de decencia, se convirtió en el centro de un rumor que crecía sin freno. Decían que el duque la había buscado en secreto, que ella lo había provocado, que su humilde cuna no le impidió intentar escalar socialmente. Nadie mencionaba la humillación que ella había sufrido frente a todos, ni el temblor en sus manos al salir del salón. El pueblo prefería el escándalo a la verdad. Graciela intentó mantener su rutina, siguió cosiendo en su pequeño taller y asistiendo cada mañana a la escuela del convento, pero pronto comenzaron a retirarle los encargos. Una de sus clientas más antiguas, doña Matilde, la visitó un mediodía con un rostro que mezclaba pena y vergüenza. «Hija, no es por mí, lo sabes, pero mi marido insiste en que deje de venir.
No quiere que mi nombre se mezcle en habladurías. Graciela asintió en silencio, con una serenidad que le costó lágrimas contenidas. Lo comprendo, doña Matilde, no se preocupe. Sin embargo, cada palabra amable era una despedida. En menos de un mes, perdió casi todos sus ingresos. El párroco del puerto, que tanto la había apoyado en otros tiempos, comenzó a evitarla. Sus sermones sobre la modestia femenina parecían dirigidos solo a ella. La humillación se volvió un peso insoportable. En las noches, mientras el viento golpeaba las contraventanas, Graciela se sentaba junto a su madre enferma. Doña Elvira, una mujer de rostro sereno y manos temblorosas, la miraba con ternura. «No dejes que te quiten la paz, hija», le decía entre toses. «Dios ve más allá de la mentira». Graciela le acariciaba la frente con un paño húmedo y contenía el llanto. «Si Dios ve, madre, ¿por qué guarda silencio?», susurraba cuando ella ya dormía. Los meses pasaron, y el orgullo de Graciela se convirtió en su única defensa. Comenzó a vender pequeños bordados a los pescadores que partían al mar, cosía redes para las viudas del puerto y remendaba uniformes viejos. Pero ni siquiera el trabajo constante logró alejar el peso del desprecio. Una mañana, al salir de la iglesia, escuchó el murmullo de dos mujeres a su espalda. «Dicen que el duque ya ha anunciado su boda con la señorita del solar». Pobre costurera, creyó que podía competir con una dama. Graciela apretó el rosario entre los dedos y siguió caminando sin volverse, pero el corazón le ardía como si cada palabra fuera una brasa. Esa misma tarde, Herminia Laredo fue a verla. «Hija, no puedes seguir aquí. Te están asfixiando. He oído cosas que no repetiré, pero ninguna buena». «¿Y a dónde iría?», preguntó Graciela con voz débil. «Al sur. En el puerto de Comillas necesitan maestras para las niñas de pescadores. Es un pueblo pequeño, pero honrado. Allí nadie te juzgará por los pecados que otros inventaron». Graciela guardó silencio. Miró a su madre dormida, el rostro pálido, los labios secos. Sabía que no podía dejarla sola, pero también comprendía que quedarse en Santander era dejar que la mataran de tristeza. Esa noche, rezó de rodillas frente al crucifijo de madera que colgaba sobre la cama. No pidió justicia, ni siquiera consuelo, solo fuerza para resistir. Los días siguientes fueron una mezcla de decisiones y despedidas. Empacó pocas cosas, unas telas, su costurero de madera, un rosario y un retrato de su madre en sus años jóvenes. Doña Elvira, consciente de su fragilidad, tomó la mano de su hija. «Ve, Graciela, el aire de este lugar ya no te pertenece. Prométeme que buscarás la paz, aunque sea lejos de mí». «No hable así, madre, en cuanto mejore vendrá conmigo», pero la mujer sonrió con dulzura. «No, hija, yo ya hice mi camino, el tuyo apenas empieza». Un amanecer gris marcó la partida. El cielo estaba cubierto de nubes y el mar tenía un color oscuro, casi de plomo. Herminia la acompañó hasta la orilla, donde un pequeño carruaje esperaba. «No olvides quién eres», dijo la anciana con los ojos húmedos. «Lo que dicen los demás no tiene peso si tú no lo crees». Graciela la abrazó con fuerza. «Rezaré por usted cada noche, Herminia». Cuando el carruaje comenzó a alejarse por el camino empedrado, el viento trajo el olor del mar, mezclado con el eco de campanas distantes. No se volvió. Sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir. Los primeros días en Comillas fueron de silencio y observación. El pueblo, pequeño y sereno, vivía del trabajo de los pescadores y de las fábricas de redes. Allí, Graciela alquiló un cuarto junto a una viuda amable que la ayudó a integrarse. Consiguió trabajo en una pequeña escuela rural, enseñando a leer y a coser a niñas que la miraban con curiosidad y respeto. Las mañanas olían a pan recién horneado y a algas. Los hombres salían temprano al mar, las mujeres lavaban la ropa en los lavaderos comunales, y Graciela se adaptó al ritmo de aquella nueva vida. No hablaba de su pasado, se limitaba a enseñar, coser y rezar. A veces, por las noches, el viento del norte traía el rumor lejano de Santander, y ella imaginaba el palacio del acantilado, el resplandor de las lámparas y el rostro del duque pronunciando aquellas palabras que aún resonaban en su alma. Mientras tanto, en la capital, la boda del duque y Beatriz del Solar
fue celebrada con pompa y lujo. Los periódicos hablaban de una unión ventajosa para ambas familias. Beatriz lucía joyas francesas y un vestido de encaje importado de Lyon. Nadie mencionó a la costurera que había bordado los primeros bocetos de aquel traje. Álvaro cumplió con su deber con la rigidez de un hombre que ha sellado su destino. No había amor, solo apariencia. El matrimonio fue una farsa bien vestida. Beatriz, acostumbrada al lujo y a la adulación, pronto mostró un carácter caprichoso y altivo. El duque se refugió en sus asuntos políticos, viajando con frecuencia a Madrid y luego a Cádiz, buscando huir de una casa que se volvía asfixiante. En una de esas travesías, el destino volvió a marcar su curso. Era una tarde de tormenta cuando el carruaje de Beatriz perdió el control en un camino costero cerca de Jerez. El vehículo cayó por una ladera y se incendió antes de que nadie pudiera auxiliarla. La noticia llegó días después a Madrid. La duquesa de Villaseñor había muerto. La tragedia provocó un silencio incómodo entre la nobleza. Algunos la lamentaron con sinceridad, otros con alivio. Álvaro regresó a Santander para los funerales, pero no lloró. Su rostro permaneció inmóvil, su mirada vacía. Heredó una fortuna en ruinas, propiedades hipotecadas y una lista de enemigos políticos que esperaban su caída. Mientras el duque descendía al abismo del desencanto, Graciela encontraba en la humildad su refugio. Sus días eran sencillos, pero llenos de propósito. Cada puntada que daba, cada lección que enseñaba, era una forma de resistir el dolor. Con el tiempo, su reputación en el pueblo creció. Las mujeres la buscaban por su habilidad y por la calma que transmitía. Una tarde de invierno, mientras enseñaba a un grupo de niñas a bordar, una de ellas preguntó con inocencia: «Maestra, ¿alguna vez se ha enamorado?» Graciela sonrió levemente. «Sí, pequeña, pero hay amores que se viven una sola vez, aunque el corazón los recuerde siempre». La niña no comprendió del todo, pero guardó silencio, como si la respuesta fuera sagrada. Las estaciones siguieron su curso. Graciela se convirtió en una figura respetada y querida en aquel pequeño pueblo. Sin embargo, en las noches de soledad, al mirar por la ventana el reflejo de la luna sobre el mar, la invadía un pensamiento silencioso. Si el orgullo del duque hubiera cedido por un instante, su vida tal vez habría tomado otro rumbo. No lo sabía, pero el tiempo se encargaría de unir nuevamente esos caminos que el escándalo separó. Por ahora, en el silencio de su habitación y en el aroma de las telas recién cosidas, Graciela comprendía que la dignidad era su única herencia y que, aunque el mundo la hubiera condenado, ella seguiría siendo la misma mujer que no se dejó destruir. El mar rugía a lo lejos, como si quisiera recordarle que las olas, por más violentas que sean, siempre vuelven a la orilla. Graciela suspiró, apagó la lámpara y se abrazó a sí misma. Afuera, la lluvia caía con fuerza, y cada gota parecía llevarse una parte del pasado, dejándola más fuerte, más sola y más viva que nunca. Habían pasado 10 años desde aquel verano que marcó el destino de dos almas. 10 inviernos que el mar había arrastrado con su marea, borrando huellas pero no memorias. Santander había cambiado, aunque el viento seguía oliendo a sal y a nostalgia. Las fachadas de piedra conservaban el mismo tono gris, las campanas de la iglesia seguían tañendo al amanecer y el puerto aún despertaba con el canto de las gaviotas. Solo los rostros eran distintos. Nuevos comerciantes, nuevos pescadores, y un aire de modernidad que empezaba a asomar tímidamente entre los carruajes y los faroles de gas. Una tarde de otoño, cuando el cielo parecía teñido de cobre y el mar rugía con un eco melancólico, un hombre descendió del tren que venía de Madrid. Su figura era imponente, aunque el peso de los años y las pérdidas había reducido su porte altivo a una dignidad silenciosa. Vestía una levita negra raída, un sombrero gastado y botas de cuero con la suela erosionada. Su bastón, de madera oscura y sin adornos, le servía más de apoyo que de símbolo. Era Álvaro de Villaseñor, el hombre que antaño había sido el orgullo de su linaje, el duque más admirado de la región,
y que ahora regresaba como un espectro del pasado. En su rostro había cicatrices apenas visibles, marcas de una herida de sable recibida en un duelo lejano, pero las verdaderas estaban en sus ojos. Aquellos ojos grises, antes tan fríos, ahora mostraban la sombra de un hombre que había conocido la ruina del alma. Al llegar a la plaza del puerto, nadie lo reconoció al principio. Los niños jugaban con canicas, las mujeres compraban pan y los pescadores descargaban cajas de sardinas frescas. Solo un anciano, que antaño había sido su cochero, lo observó con asombro. ¿Es usted el duque de Villaseñor?, preguntó sin creerlo. Álvaro bajó la mirada y respondió con voz grave. Solo a Álvaro, si no le importa. El rumor de su regreso corrió rápido. Algunos se mostraron curiosos, otros indignados. Las familias de buena reputación murmuraron entre ellas: ¿a qué ha vuelto ese hombre? ¿No tiene vergüenza? Pero también hubo quienes, en voz baja, lo compadecieron. Se decía que había perdido su fortuna, que la guerra en ultramar lo había arruinado, y que su vida en la capital se había desmoronado tras la muerte de su esposa. El antiguo palacio de los Villaseñor seguía en pie, aunque deshabitado. Las enredaderas cubrían los muros y los cristales del salón principal estaban rotos. Álvaro no se atrevió a entrar. Miró la fachada desde el camino de grava y sintió una punzada de dolor. Ese lugar, que alguna vez fue símbolo de su poder, ahora era el espejo de su ruina. Buscó alojamiento en una pensión modesta junto al muelle, regentada por una viuda de nombre doña Jacinta. Ella lo recibió con amabilidad, sin reconocerlo. «No parece de por aquí», le dijo mientras le entregaba la llave del cuarto. «Pero se ve cansado. Aquí encontrará al menos un poco de silencio». «El silencio es lo único que aún me acompaña», respondió él con una sonrisa triste. Las noches eran frías y solitarias. Álvaro caminaba por el malecón, observando las luces del pueblo reflejadas en el agua. En cada rostro anónimo creía ver un fragmento de su pasado. A veces pensaba en su esposa, Beatriz, no con amor, sino con un dolor resignado. En su memoria aún resonaban sus palabras hirientes, su risa arrogante, su desprecio hacia todo lo que no pertenecía a su mundo. Y más allá de todo eso, la figura de una mujer que nunca había podido olvidar, Graciela Montenegro. Una mañana, al salir de la pensión, escuchó a dos mujeres conversar frente a la panadería. ¿Has visto a la maestra nueva de la escuela del convento? Dicen que es una santa. Enseña sin cobrar a las hijas de los pescadores. ¿Te refieres a doña Graciela? Sí, la conozco. Una mujer admirable. Llegó hace años de Comillas y desde entonces el pueblo la adora. El nombre cayó sobre Álvaro como una ola helada. Graciela, murmuró para sí, sintiendo un temblor recorrerle las manos. Decidió caminar hacia el convento. El edificio, de piedra blanca y techo de tejas rojas, se alzaba al final del camino que bordeaba los acantilados. Las campanas repicaban suavemente y el aroma a pan y flores llenaba el aire. Desde lejos, la vio. Graciela estaba en el patio, rodeada de niñas que recitaban el alfabeto con voz clara. Su cabello castaño, ahora recogido en un moño más severo, tenía algunos reflejos dorados bajo el sol. Vestía un sencillo vestido azul marino con cuello blanco, y una cinta de tela sujetaba su cintura. No había en ella la fragilidad de antes, al contrario. Su figura irradiaba serenidad, y su rostro, aunque más maduro, poseía una belleza tranquila y firme. Álvaro se detuvo, incapaz de avanzar. El tiempo no la había disminuido, la había engrandecido. La dignidad que el escándalo no pudo destruir ahora era su fuerza. Observó en silencio cómo se agachaba para ayudar a una niña a atar sus zapatos, cómo sonreía sin afectación, cómo hablaba con dulzura. Cada gesto suyo era una herida y una caricia a la vez. El corazón del duque, si aún podía llamarse así, golpeó en su pecho con una mezcla de vergüenza y anhelo. Había soñado 1000 veces con ese encuentro, pero ahora que la tenía ante sus ojos, no sabía qué decir ni cómo acercarse. Esa tarde esperó a que las clases terminaran. Cuando las niñas salieron corriendo hacia el camino, Graciela quedó sola en el patio,
recogiendo papeles. Álvaro dio unos pasos, pero el sonido de sus botas sobre la grava la hizo volverse. Sus miradas se cruzaron. Durante un instante, el tiempo se detuvo. Ella lo reconoció de inmediato. Sus ojos, verdes y profundos, no mostraron sorpresa ni emoción. Solo una calma glacial que lo desarmó. «Excelencia», dijo ella con voz baja, apenas perceptible. Él la corrigió con un hilo de voz. «No me llame así, ya no lo soy». Graciela bajó la vista hacia los papeles que sostenía. «Entonces, ¿qué busca aquí, don Álvaro?» «Nada», respondió con dificultad. «Solo volver a ver lo que alguna vez destruí». «Los escombros no suelen recibir visitas», replicó ella con frialdad, y volvió a recoger sus cosas. El golpe fue certero. Álvaro permaneció inmóvil, mirando cómo se alejaba. Quiso seguirla, pedirle perdón, pero la garganta se le cerró. La vio subir la colina hacia su casa, con el paso firme de quien ha aprendido a no temerle a nadie. Los días siguientes, Álvaro intentó acercarse de distintas maneras. Asistió a misa, donde ella solía estar con las niñas, pero Graciela evitaba mirarlo. Una tarde, se ofreció como voluntario para ayudar en la reconstrucción del muelle, que había sufrido daños tras una tormenta. Los hombres lo miraron con desconfianza, sin saber que aquel forastero que trabajaba con las manos encallecidas había sido un noble. Sin embargo, su constancia comenzó a despertar respeto. Don Eloy, el párroco del pueblo, lo reconoció un día y lo llamó aparte. «No esperaba verlo aquí, don Álvaro. Después de todo lo ocurrido...» «No tengo dónde más ir», respondió él con sencillez. El sacerdote lo observó con cierta compasión. «A veces, Dios nos devuelve al punto donde fallamos, para que reparemos lo que rompimos». Las palabras quedaron resonando en la mente del duque. Cada vez que veía a Graciela en la distancia, sentía esa frase como una sentencia divina. Una tarde, el viento soplaba con fuerza desde el mar. Álvaro se refugió bajo el pórtico de la iglesia. Desde allí la vio pasar, llevando una cesta de libros. Un mechón de su cabello se soltó y el viento lo arremolinó. Sin pensarlo, él se acercó y lo sujetó con delicadeza. Sus dedos rozaron apenas su mejilla. Ella se estremeció, más por el recuerdo que por el contacto. «Perdón», murmuró él retirando la mano. Graciela lo miró fijamente, y por un instante, en su mirada se mezclaron el reproche y una emoción contenida, algo que no quiso nombrar. «No necesito su ayuda, don Álvaro. La vida me enseñó a arreglármela sola». Él bajó la mirada, humillado. «Lo sé, pero déjeme al menos reparar algo, aunque no merezca su perdón». «El perdón no se busca con palabras», dijo ella, antes de seguir su camino, «sino con actos». Esa frase quedó grabada en el alma de Álvaro. Desde entonces, comenzó a trabajar más horas junto a los obreros, reparando muros, cargando madera, ayudando a los pescadores a remendar redes. Cada noche regresaba exhausto, pero con una sensación nueva, la de estar limpiando poco a poco las sombras de su pasado. Graciela, aunque intentaba ignorarlo, lo veía de lejos. No entendía qué lo movía a permanecer en el pueblo, ni por qué soportaba la indiferencia de todos. Pero algo dentro de ella, quizá compasión, quizá un recuerdo dormido, empezaba a despertar. Una tarde, al salir de clase, una de las niñas se acercó a ella. «Maestra, el hombre que trabaja en el muelle me ayudó a recoger mis libros. Dijo que usted lo conoce». Graciela sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo conozco», susurró. Esa noche, mientras escribía a la luz de una lámpara, pensó en él. Recordó el orgullo de antaño, la dureza de sus palabras, pero también aquel instante breve en que sus ojos la buscaron con algo que se parecía al amor. Se detuvo, tomó aire y cerró el cuaderno. Afuera, el mar rugía como si guardara un secreto. En algún rincón del pueblo, Álvaro también miraba el horizonte, con el corazón oprimido. No sabía si alguna vez lograría redimirse, pero por primera vez en muchos años, el sonido de las olas no le hablaba de muerte, sino de esperanza. El cielo de Santander se volvió plomo aquella mañana, presagio de una tormenta que haría temblar los cimientos del pueblo. La lluvia había comenzado como un susurro tímido al amanecer,
Pero al llegar la tarde, los vientos del norte soplaban con una fuerza tan antigua como el propio mar. Las olas se estrellaban contra las rocas con furia desatada, y los pescadores, acostumbrados a la rudeza del clima, cerraban sus puertas con pesadas trancas de hierro. En la pequeña escuela del convento, las niñas temblaban ante cada estruendo del cielo. Graciela, firme aunque inquieta, las tranquilizaba con cuentos y canciones antiguas. Afuera, el agua corría por las calles de piedra, como si el pueblo entero llorara. Cuando por fin la tormenta cedió, dejó tras de sí un paisaje desolador. Las embarcaciones del puerto, muchas de ellas partidas por la mitad, flotaban a la deriva o yacían encalladas en la orilla. El mercado de pescado estaba destruido. Los techos de zinc retorcidos como papel mojado. Unas cuantas casas cercanas al malecón se desplomaron, y parte del muro que separaba el convento del acantilado se había venido abajo. El párroco don Eloy convocó a una reunión urgente. Se necesitaban manos, esfuerzo y una voluntad colectiva para reconstruir lo que el agua se había llevado. Entre los presentes apareció Álvaro, cubierto por un impermeable oscuro, con la barba crecida y los ojos más cansados que nunca. «Pondré mis manos al servicio del pueblo», dijo con voz clara, sin arrogancia. El silencio fue espeso. Algunos lo miraron con recelo, otros con desdén. Un carpintero murmuró: «¿Y qué sabrá él de levantar muros?». Pero don Eloy, con una mirada firme, respondió: «Tal vez no sepa, pero ha venido a aprender, y eso, hijos, ya es algo». Desde ese día, Álvaro trabajó de sol a sol en la reconstrucción del muro del convento y del muelle del puerto. Sus manos, acostumbradas a la pluma y no al martillo, sangraban al final de cada jornada. Pero no se quejaba. Llevaba la madera al hombro, mezclaba cal, clavaba tablones, y cuando el sudor le cegaba los ojos, respiraba hondo y seguía. Su silueta comenzó a convertirse en parte del paisaje, y aunque muchos seguían evitándolo, otros empezaron a ofrecerle pan, agua y compañía. Graciela lo veía desde la ventana de la escuela. Cada golpe de martillo, cada saco de arena que él cargaba, le removía el alma. No por compasión, sino por algo más profundo y confuso. Aquel hombre, que una vez la hizo sentir indigna, ahora se doblaba bajo el peso del trabajo con una humildad que jamás hubiera imaginado. Ella no hablaba de él, no lo mencionaba en casa, ni ante Herminia, ni siquiera en sus oraciones, pero sus pensamientos estaban llenos de preguntas que no encontraba cómo acallar. ¿Qué buscaba realmente Álvaro? ¿Era redención o simple culpa? ¿Actuaba por nobleza o por orgullo herido? Un día, en la rectoría, don Eloy la abordó mientras ella entregaba unas mantas para los damnificados. «Graciela», dijo con voz apacible, «lo has visto, ¿verdad?» Ella no fingió ignorancia. «Sí, y también recuerdo lo que hizo, y sin embargo, sus actos de ahora no son fingidos. No busca gloria ni reconocimiento. Lo he visto compartir su pan con niños hambrientos y ceder su manta a una viuda. Eso no borra el daño que me causó, padre». Don Eloy suspiró. «No lo borra, hija, pero quizás lo cicatrice». Graciela no respondió. Regresó a casa con el corazón revuelto. Aquella noche, la lluvia volvió, esta vez mansa, como un llanto que no busca hacer daño. Se sentó junto a la ventana, con la lámpara encendida, y vio cómo las gotas deslizaban lentamente por el vidrio, trazando caminos que recordaban las lágrimas. Pensó en la Graciela de antaño, en la que salió de Santander sin nombre ni honra, y en la mujer que era ahora. ¿Podía alguien que había derrumbado su mundo merecer una segunda mirada? La respuesta pareció llegar en forma de papel. Una carta sin remitente fue deslizada por debajo de la puerta de la escuela al día siguiente. La caligrafía era elegante, anónima, y decía con frialdad: «No se engañe, el regreso de Álvaro de Villaseñor no es tan inocente como aparenta. Hay tierras antiguas bajo el convento, hay intereses ocultos, abra los ojos». Graciela quedó paralizada. Releyó el mensaje una y otra vez. Su primer impulso fue arrugarlo y lanzarlo al fuego, pero algo en su interior le impidió hacerlo. ¿Y si era cierto? ¿Y si todo era parte de un plan para recuperar poder? ¿Y si su cercanía con el convento tenía otro propósito?
Guardó la carta en una caja de madera donde conservaba papeles importantes y respiró hondo. No iba a dejarse manipular otra vez, ni por sentimientos ni por rumores. Esa tarde, al regresar a la escuela, encontró a Álvaro en el jardín del convento, martillando estacas para reforzar el vallado que protegía a las niñas. Llevaba la camisa empapada por el esfuerzo y el barro le cubría las botas. Al verla, se quitó el sombrero con respeto. «Buenas tardes, señora Montenegro. ¿Le han pedido que trabaje aquí?», preguntó ella con tono medido. «No, me ofrecí voluntariamente». Ella lo miró con desconfianza. «¿Y cuál es su intención? ¿Devolverme la honra con clavos y madera?». Él no se inmutó. «No tengo la pretensión de devolverle nada, porque sé que no puedo. Solo intento no quedarme inmóvil ante todo lo que rompí». La frialdad de Graciela titubeó por un instante. Sus ojos se encontraron, y por un segundo el silencio se volvió un idioma denso, cargado de recuerdos y de todo lo que nunca se dijo. «No se equivoque, don Álvaro», dijo finalmente. «No soy la mujer de hace 10 años». «Lo sé», respondió él con voz ronca. «Por eso no dejo de mirarla». Ella bajó la mirada, tocada por un temblor sutil. Dio media vuelta y se marchó, pero cada paso que daba alejándose de él la dejaba más vacía. Al día siguiente, Herminia encontró la carta anónima entre los papeles del escritorio y la leyó sin permiso. «¿Desde cuándo crecen cobardes sin firma?», reprochó con el ceño fruncido. «Desde que ya no confío en nadie», respondió Graciela cansada. Herminia se sentó a su lado. «No te pido que confíes, pero no cierres los ojos a lo que está frente a ti. Ese hombre no vino a robar tierras ni a fingir arrepentimiento. Vino a buscar paz. Tal vez no la tuya, pero sí la suya». Graciela guardó silencio. «Y si Dios le dio una nueva oportunidad, ¿quién eres tú para negársela?», concluyó Herminia antes de marcharse. Las palabras de su vecina resonaron en su mente durante días. Graciela no sabía si lo que sentía era rabia o miedo. Miedo de volver a abrir su corazón. Miedo de que la compasión se transformara en ternura. Miedo de que, en el fondo, nunca lo hubiera dejado de amar. Una tarde, mientras organizaba los libros de la escuela, vio por la ventana a Álvaro levantando en brazos a una niña que se había caído en el barro. La ayudó con suavidad, le limpió el vestido con su pañuelo y le sonrió con una calidez inesperada. La niña rió y le abrazó el cuello sin reservas. Graciela sintió una punzada en el pecho, no por celos, sino por algo más íntimo, la imagen de un hombre que podría haber sido padre, esposo, compañero. Pero no lo fue, y ella aún no sabía si quería o no que lo fuera. El pasado no había muerto, solo dormía, y ahora, con cada gesto, cada palabra, cada silencio, despertaba poco a poco, arrastrando consigo todo lo que aún no se había dicho. El eco de aquel verano maldito seguía resonando, y Graciela comenzaba a preguntarse si el rencor que tanto había protegido no era, en el fondo, otra forma de no olvidar. El cielo de Santander, oscuro como una promesa no cumplida, anunciaba tormenta desde el amanecer. Las nubes, densas y bajas, parecían tocar los tejados con dedos húmedos. El aire olía a tierra mojada y el murmullo del mar se volvía más profundo a cada hora que pasaba. En el convento, las niñas del orfanato miraban por las ventanas con creciente inquietud. Las más pequeñas apretaban sus mantas contra el pecho, mientras las mayores se esforzaban por disimular el temor con canciones suaves que apenas lograban sobreponerse al bramido del viento. Graciela recorrió los pasillos con pasos rápidos pero firmes. Su vestido de lana oscura flotaba tras ella, y el cabello, recogido con pulcritud, comenzaba a soltarse por la humedad que ya penetraba las paredes. Dio órdenes claras a las hermanas encargadas del comedor y la lavandería. «Reúnan a las niñas en el ala norte, es más elevada. Si el agua sube por el jardín trasero, ese sector será el primero en ceder». Una de las monjas, pálida y nerviosa, asintió sin protestar. La lluvia cayó sin clemencia al caer la tarde. No fue una tormenta común, fue un desgarro del cielo. El techo del dormitorio de las más pequeñas comenzó a gotear, y en menos de una hora, el patio interior se convirtió en una laguna. El muro que separaba el convento del arroyo se agrietó con un gemido seco,
y pronto el agua comenzó a colarse por las rendijas de las puertas como una serpiente oscura. Graciela no dudó. Subió sus faldas hasta los tobillos, empapó sus botas en lodo y se internó en la zona inundada para cargar en brazos a una de las niñas, que temblaba sin poder moverse. El agua le llegaba a las rodillas. «Todo está bien, mi amor. Ya casi estamos a salvo», murmuró con voz suave, aunque su pulso se agitaba. En medio del caos, cuando el gran portón del convento se abrió de golpe con el empuje del viento, una figura se recortó entre la lluvia, alta, empapada, con el rostro ensombrecido por el sombrero de ala ancha. Álvaro. No traía abrigo. Su levita oscura goteaba como si se deshiciera sobre su cuerpo y su bastón no le servía de nada en medio del barro. «¿Dónde están las niñas?», preguntó sin más, con voz ronca por el frío. Graciela lo miró atónita sin entender por qué estaba allí. En el ala norte, algunas aún en el patio, intentando rescatar libros y ropa. Él no esperó respuesta. Se quitó el sombrero, lo arrojó sobre un banco mojado y avanzó hacia el patio con paso firme. Durante horas trabajaron codo a codo sin hablar. Él cargaba mesas, subía niñas en sus hombros, rescataba colchones empapados. Ella ordenaba, cuidaba, guiaba. El agua siguió entrando, pero el esfuerzo conjunto impidió que se perdieran más cosas. Una de las niñas resbaló en los escalones y él la atrapó en el aire antes de que cayera. Otra, empapada y llorando, se refugió entre sus brazos sin miedo. Graciela lo observaba desde la distancia. A través de la cortina de lluvia, lo veía inclinarse con ternura sobre cada una de las pequeñas, como si cada gesto fuera una penitencia que cumplía en silencio. Pasada la medianoche, el viento se calmó. Las nubes comenzaron a disiparse y la lluvia descendió a una llovizna delgada. El convento olía a humedad, a madera hinchada y a sopa caliente. En una de las aulas, las niñas dormían en mantas extendidas sobre el suelo, unas junto a otras. El resplandor de una lámpara de aceite proyectaba sombras largas en las paredes. Álvaro permanecía sentado en un rincón, con los brazos cruzados y la mirada fija en el fuego de la chimenea. Su camisa seguía húmeda, el cabello pegado a la frente. Graciela se acercó en silencio y le ofreció una taza de té. «Gracias por venir», dijo sin mirarlo. Él aceptó la taza y la sostuvo entre las manos. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el agua se llevaba todo. Ella asintió, pero no respondió. El silencio entre ellos no era hostil. Era denso, cargado de recuerdos que aún no encontraban palabras. Después de unos minutos, él alzó la mirada. «La forma en que cuidas de estas niñas es admirable. No hago más que lo que alguien debería haber hecho por mí», respondió ella, sin rencor. «Y aún así, lo haces sin odio», susurró él. Graciela se volvió para mirar a las niñas dormidas. Una de ellas, Marina, sostenía entre sus dedos un pedazo de encaje que ella había bordado semanas antes. «No es que no lo sienta, solo aprendí a que el odio no me ayude a vivir». Él asintió con lentitud. Se levantó con esfuerzo, se acercó a ella y, sin invadir su espacio, dejó la taza vacía sobre la mesa. «Me iré», dijo. «Ya no queda más que hacer». «Descansa», respondió ella. Pero cuando él ya iba hacia la puerta, se detuvo. Volteó lentamente y de entre su chaqueta mojada sacó un sobre antiguo, de bordes desgastados y papel amarillento. «Esto es para ti. No espero nada con ello, solo que lo leas». Ella lo tomó sin abrirlo. Sintió, incluso antes de leerla, que no era una carta cualquiera. Había sido escrita hacía años. «¿Cuándo la escribiste?», preguntó. «Poco después de lo que ocurrió, pero nunca llegó a ti». Graciela no lo miró, solo asintió una vez, lentamente. «Buenas noches, don Álvaro». Él la observó por un segundo más. Luego se giró, salió sin hacer ruido y cerró la puerta tras de sí. Esa noche, mientras las niñas dormían, Graciela se sentó junto al fuego, con la carta en el regazo. La sostuvo entre las manos largo rato, como si temiera que al abrirla algo se quebrara dentro de ella. Afuera, el cielo empezaba a clarear, y los primeros rayos de luz dibujaban líneas doradas sobre los suelos aún húmedos. Finalmente rompió el sello y desplegó el papel. «Graciela, he cometido un acto cobarde, y no hay justificación que valga.
Las palabras que dije no fueron solo crueles, fueron falsas. Me dejé arrastrar por el peso de un apellido, por la expectativa de una sociedad vacía, por el miedo a perder lo que nunca fue mío. No sé si estas líneas llegarán a tus manos. Tal vez ya estés lejos. Pero si algún día las lees, solo quiero que sepas que he llevado tu nombre en silencio durante cada día de mi miseria. Álvaro. El papel temblaba entre sus dedos. Las lágrimas no cayeron. Solo el silencio llenó el cuarto, como un velo tibio que la envolvía. Graciela cerró los ojos, respiró hondo y dobló la carta con delicadeza. La guardó entre las páginas de un libro de rezos y cubrió el fuego con la rejilla de hierro. Afuera, el mar brillaba bajo la primera luz del alba. Quizá aún no era el momento del perdón, pero por primera vez el pasado había hablado, y en ese eco quedaba una semilla que algún día podría volver a florecer. El convento despertó envuelto en una bruma espesa, como si la niebla viniera a cubrir los recuerdos de la noche anterior. Aún se percibía el olor a humedad, a paredes recién secas, a mantas tendidas al sol para disipar el frío que la tormenta había dejado. Pero dentro del pecho de Graciela el aire no era menos denso. Había leído la carta al amanecer, con el corazón inmóvil y las manos heladas. El papel, antiguo y desvaído, temblaba en sus dedos como si aún contuviera el aliento de quien lo escribió. Cada palabra la hería y al mismo tiempo abría una puerta que ella había mantenido cerrada durante una década. No esperaba una disculpa, mucho menos tan antigua, tan silenciosa, tan escondida. La tinta, aunque desgastada, conservaba la fuerza de una confesión verdadera. No era la voz arrogante de un noble, sino el murmullo dolido de un hombre vencido por sí mismo. Graciela caminó en silencio por el patio del convento, sintiendo que los muros que la rodeaban ya no eran tan sólidos. No sabía si lo que temblaba dentro de ella era ira, tristeza o algo que prefería no nombrar. Esa tarde, al terminar las clases, salió hacia el puerto. El cielo estaba despejado, pero en su interior soplaba una tormenta. Caminó hasta el taller donde Álvaro ayudaba a reparar los tablones del muelle. Lo encontró martillando junto a otros obreros, con las mangas arremangadas y la frente perlada de sudor. Cuando la vio, su expresión cambió. Soltó el martillo lentamente y se acercó con cautela. «La leí», dijo ella sin preámbulo. Él asintió, con los ojos clavados en los suyos. No esperaba respuesta, solo que supieras la verdad. ¿Toda la verdad?, preguntó ella sin suavidad, lo que entonces podía decir. «Pero si hay más que debas saber, estoy aquí». Graciela respiró hondo. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me rechazaste de ese modo si sabías que lo que decían de mí eran mentiras?» El rostro de Álvaro se tensó. Desvió la mirada hacia el mar, como si le costara sostener el peso de sus propias decisiones. «Porque tenía miedo», confesó con voz ronca. «Miedo de perder lo que creía que me daba valor. Mi apellido, mi fortuna, mi posición en Madrid. Fui cobarde, Graciela. No hay otra forma de decirlo. Y cuando me di cuenta del daño que te había hecho, ya era tarde». Ella no lloró, pero sus ojos brillaron como si el dolor no se manifestara en lágrimas, sino en fuego. «Ese miedo que dices tener me condenó». «Lo sé», dijo él bajando la cabeza, «y he cargado con ello cada día, pero nunca creí una sola de las calumnias, nunca. Solo me escondí detrás de ellas para justificar mi debilidad». Graciela dio un paso atrás. «Lo que hiciste no solo me hirió a mí, mi madre murió con la pena de verme marchar humillada. Perdí años que nadie podrá devolverme». Álvaro cerró los ojos con dolor. «Lo sé, por eso no espero perdón, solo que algún día logres mirarme sin odio». Ella permaneció en silencio un instante largo. Luego se volvió y se alejó con paso lento. No dijo adiós, no dijo nada, pero en su interior la carta ya no ardía como antes. Días después, los rumores en el pueblo comenzaron a cambiar de tono. Una antigua criada del palacio de los Villaseñor, que ahora trabajaba para una familia del centro, dejó escapar, entre copas de vino y conversaciones encendidas, una revelación inesperada. Fue la señora Beatriz, la difunta duquesa, la que mandó escribir aquellas cartas anónimas.
Ella y su madre tenían miedo de perder al duque por esa costurera. ¿La señorita Montenegro?, preguntó otra mujer. Esa misma. Nunca hizo nada indebido, pero doña Beatriz no soportaba que él la mirara. La historia corrió de boca en boca. Ya no se hablaba de escándalo ni de deshonra, sino de injusticia. Algunos decían que la nobleza de Graciela no estaba en un apellido, sino en su carácter. Otros, que el duque había sido víctima de un matrimonio sin amor. En la iglesia, una anciana que antes la evitaba, se acercó al salir de misa y le ofreció una flor de lavanda. «Para usted, señora, por todo lo que ha resistido». Graciela la tomó con una sonrisa tímida. No necesitaba la aprobación de nadie, pero aquel gesto tenía el peso de una reparación silenciosa. Una tarde, Herminia llegó con una expresión seria. «Hija, he hablado con alguien que aún guarda documentos antiguos. Resulta que Beatriz del Solar tenía más poder del que imaginábamos. Contrató a un escribano para falsificar testimonios sobre ti». «¿Por qué haría algo así?», preguntó Graciela, ya sin sorpresa. «Porque te temía. Sabía que no podía competir contigo, y las mujeres que temen hieren». Graciela bajó la mirada. «¿Y ahora qué hago con todo esto?». «Seguir adelante», dijo Herminia con ternura. «Has sido más fuerte que todo eso. El pueblo lo sabe, y tú también». Mientras tanto, Álvaro continuaba trabajando sin descanso. Su figura, antes altiva, ahora era la de un hombre sencillo. No buscaba aplausos, solo permanecer, reconstruir con las manos lo que con las palabras había destruido. Una mañana, Graciela salió a caminar por el sendero que bordeaba el acantilado. Llevaba un chal gris sobre los hombros y el cabello trenzado. El mar estaba en calma, y las gaviotas sobrevolaban los riscos con tranquilidad. Al llegar al claro donde antes solían colocar las ofrendas para las fiestas del pueblo, lo vio. Álvaro estaba allí, de pie, observando el horizonte. No se giró al escuchar sus pasos, pero habló con la voz baja y templada. «Este lugar siempre me pareció demasiado hermoso para las mentiras». Ella se acercó con cautela. «Y sin embargo, aquí comenzó todo». «Sí», respondió él, «y aquí termina si tú así lo decides». Graciela se detuvo a su lado. «No te he perdonado, aún no». «No lo pido», susurró él. «Pero he comenzado a ver lo que podrías haber sido, y eso me confunde más que el rencor». Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos, grises y profundos, no suplicaban, pero ardían con una emoción contenida. «Tal vez, algún día, puedas verme como soy ahora, no como fui». Graciela respiró hondo. «No lo sé». «Tampoco yo», dijo él con sinceridad. Durante unos segundos, el silencio fue total. Solo el murmullo del mar y el crujido del viento entre los pinos. Luego, ella dio media vuelta y se marchó, pero no lo hizo con ira. Lo hizo como quien necesita tiempo. El pueblo, antes tan severo, ahora hablaba de ella con respeto. La mujer que había enfrentado la injusticia sin venganza, la que había vuelto del exilio sin pedir cuentas, la que criaba huérfanas y enseñaba a las niñas a leer, coser y levantar la cabeza con dignidad. Y de él comenzaban a decir que quizás no era el villano que imaginaron, que había cambiado, que trabajaba como uno más, que no llevaba anillo, ni título, ni escudo, solo su nombre y un pasado que intentaba remediar. La verdad se alzaba ahora como los muros del nuevo puerto, firmes, expuestos al viento. Y entre esas ruinas que habían sido su historia, ambos comenzaban a redibujar, sin palabras, una posibilidad, no de olvidar, sino de resignificar. Porque a veces, lo que nace entre ruinas es lo que más fuerza tiene para sostenerse. Las campanas del convento tañeron con solemnidad aquel lunes al amanecer, marcando el inicio de una jornada que traía consigo más que rutina. Las lluvias del mes anterior habían deteriorado gran parte de la estructura de la antigua aula donde las niñas estudiaban, y el obispo, tras una larga espera, había aprobado la reconstrucción. El nuevo proyecto no solo representaba una mejora para las huérfanas, sino también una oportunidad inesperada para Graciela y Álvaro de compartir un espacio cotidiano bajo la mirada de todos. La plaza donde se levantaría el nuevo edificio estaba a unos metros del convento, con vistas al mar. Era un terreno amplio, cubierto por hierba húmeda, delimitado por piedras antiguas,
y al abrigo de unos sauces que parecían custodiarlo en silencio. Las monjas, los obreros del puerto y algunos vecinos colaboraban en la medida de sus posibilidades. Álvaro se ofreció a coordinar el alzado de los muros junto al maestro de obra, mientras Graciela dirigía la reorganización de las clases provisionales en la sacristía. Durante varios días, sus encuentros fueron breves, pero inevitables. Las palabras que cruzaban eran corteses, incluso útiles, pero en cada mirada se albergaban silencios densos como la niebla matutina. Él la escuchaba con atención, asentía, seguía sus indicaciones, sin imponerse jamás. Ella, por su parte, mantenía el tono firme y la compostura intacta, aunque en sus gestos más pequeños comenzaba a notarse una fisura sutil. Una tarde de cielo limpio, cuando el olor a sal era más fuerte que de costumbre, Graciela caminaba entre montones de ladrillos y vigas para entregar al carpintero los planos del aula. Álvaro, que venía del extremo opuesto, se detuvo al verla. Su camisa de lino estaba manchada por el polvo y el sudor, y su rostro, curtido por el sol de las últimas semanas, parecía más humano que nunca. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó él, refiriéndose al atado de papeles que ella llevaba. Gracias, pero puedo sola, respondió sin frialdad, aunque con distancia. Él no insistió. Pero en ese instante, el viento levantó una hoja suelta del paquete, y ambos se agacharon al mismo tiempo para atraparla. Las manos se rozaron. Un roce breve, tibio, casi imperceptible, pero suficiente para que Graciela se pusiera de pie de inmediato, como si ese contacto le recordara todo lo que aún no estaba dispuesta a sentir. «Graciela», dijo Álvaro con la voz baja, vulnerable. Ella levantó la vista, y lo encontró allí, de pie frente a ella, con los ojos llenos de algo que no era deseo, ni pena, sino un anhelo calmo, profundo. No dijo más. Solo se acercó un paso, lento, como si supiera que cada centímetro podía cambiar el rumbo de sus vidas. Ella no se movió. Respiraba hondo, con el corazón golpeando en su pecho como tambor de guerra. Cuando él alzó la mano para rozarle el rostro, ella cerró los ojos. Pero antes de que pudiera tocarla, dio un paso atrás. «No», dijo con voz temblorosa, «aún no». Él asintió con tristeza, sin reproches. Bajó la mano y se retiró en silencio, dejando entre ellos un vacío tan hondo como el mar que los rodeaba. Esa noche, sola en su habitación, Graciela no encendió la lámpara. Dejó que la penumbra le hablara. Se sentó en el borde de la cama con las manos cruzadas sobre el regazo y dejó que los recuerdos llegaran. La penuria en comillas, las noches de hambre compartidas con su madre enferma, el primer trabajo que consiguió remendando redes, el entierro bajo la lluvia. Todo aquello que la forjó como mujer. Todo lo que sobrevivió sin ayuda de nadie. Y sin embargo, en medio de esa secuencia de dolores, una imagen se repetía como eco, la del hombre que había intentado besarla sin exigir nada. El mismo que, con las manos llenas de tierra y los ojos manchados de cansancio, construía cada día un poco de su redención. Al día siguiente, cuando llegó al convento, se encontró con el rostro alarmado de una de las hermanas. «Es Marina», dijo la monja. «No ha despertado. Está ardiendo en fiebre». Graciela corrió hasta el dormitorio de las niñas. Marina, una pequeña de cabello rizado y mejillas pálidas, yacía en la cama, con el cuerpo empapado en sudor y la respiración entrecortada. Sus párpados se agitaban y sus labios murmuraban palabras sin sentido. «Traigan paños húmedos, llamen al médico y alguien busque a don Álvaro». No supo por qué pronunció su nombre, solo lo hizo. Él llegó poco después, sin aliento, con el cabello alborotado y los dedos aún cubiertos de polvo. Al verla junto al lecho de la niña, se arrodilló sin dudarlo, tomó la mano pequeña entre las suyas y le susurró algo que nadie escuchó. Pasó toda la noche en vela junto a Graciela. Le ayudó a cambiar los paños, le sostuvo la frente a la niña, preparó infusiones, se sentó en el suelo cuando el cansancio lo vencía. Pero no se fue, ni una sola vez. En medio de la noche, cuando Marina volvió a delirar, lo llamó entre sollozos. «Papá, no te vayas». Álvaro apretó los labios con fuerza.
pero no se permitió derramar una lágrima. Fue Graciela quien lo miró entonces, y en sus ojos vio algo que no había visto antes. La memoria de un dolor más antiguo. «¿Tú?», susurró ella. Él asintió con lentitud. «Sí, mi hijo nació enfermo. Murió a las 2 semanas. Ni siquiera llegué a conocer su risa. La voz se le quebró, pero mantuvo el control. No pidió compasión. No buscaba consuelo. Solo compartía una herida que lo acompañaba en silencio». Graciela lo miró con una ternura inesperada. Por primera vez, sin defensas. En ese instante, comprendió que el hombre que tenía frente a ella no era el mismo que una vez la despreció. Era otro, dolido, humano, que sufría por la niña que luchaba por su vida como si fuera suya. Marina despertó al alba, con los ojos abiertos y la voz aún débil pero clara. «¿Dónde estoy?» «A salvo, pequeña», respondió Graciela con una sonrisa. «¿Puedo quedarme contigo, maestra?» Álvaro se apartó lentamente, permitiendo que Graciela abrazara a la niña. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir, ella lo llamó. «Gracias por no irte». Él giró apenas y asintió. «No me iré», dijo con voz serena. «No mientras tú estés aquí». Ella no respondió. Solo lo miró, y aunque las palabras no bastaban, en esa mirada había un temblor que no era de rencor, sino de algo que, muy dentro de ella, comenzaba a rendirse. Una grieta en la piedra, un brote en la tierra seca, y el mar, al fondo, rugía con fuerza. No como amenaza, sino como promesa, porque entre la memoria y el perdón nacía algo que aún no tenía nombre, pero ya tenía raíz. La brisa de septiembre traía un olor distinto, como si el viento cargara en sus alas algo que no pertenecía del todo al presente. En el convento, las hojas de los álamos comenzaban a teñirse de dorado, y el murmullo del mar parecía más hondo, como si también él supiera que había cosas que estaban a punto de quebrarse. Esa mañana, Graciela despertó con un peso en el pecho que no supo explicar. El cielo estaba despejado, el aire era fresco, y sin embargo, una inquietud se agitaba en sus entrañas con la persistencia de una campana lejana. Al llegar al comedor del convento, una de las hermanas se le acercó con gesto grave. «Herminia no ha salido hoy de su habitación, no ha probado bocado desde ayer». Graciela sintió que el corazón le caía como piedra. Dejó su cesta de libros sobre el banco de piedra y caminó a paso firme hasta la pequeña casa que la anciana ocupaba junto al huerto. Herminia yacía en la cama, envuelta en mantas gruesas. Su rostro, siempre encendido por una energía irónica, ahora parecía más pálido, más pequeño, casi transparente. Abrió los ojos al verla entrar y forzó una sonrisa. «No hagas esa cara, hija. Aún no vengo a despedirme». Graciela se sentó a su lado, le tomó la mano con suavidad. «¿Has comido algo?» «Apenas un poco de té. El cuerpo me está pidiendo reposo, eso es todo». Pero Graciela, que la conocía como a nadie, supo que no era solo cansancio. Herminia siempre había sido una roca en su vida, una sombra protectora que la defendía sin ruidos. Y ahora, verla frágil, la desarmaba. Herminia suspiró. Su mirada se volvió distante, como si caminara entre recuerdos. «Hay algo que no he dicho, y sé que es tiempo de contarlo antes de que esta vieja lengua se calle para siempre». «¿Qué cosa?», preguntó Graciela, inclinándose un poco más hacia ella. «Beatriz del Solar», dijo con un hilo de voz. «Ella me ofreció dinero para que guardara silencio. Me entregó un sobre con monedas de oro y me pidió que fingiera haber visto algo entre tú y el duque. Algo que nunca ocurrió». Graciela sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Cuándo?». «La víspera del baile. Fue a mi casa. Me habló con voz dulce, como quien no ensucia las manos, pero lleva veneno en la lengua. Me dijo que tú eras una amenaza, que ibas a arruinar su compromiso. Me pidió que hablara con la cocinera del palacio, que sembrara la idea de una relación indebida. Yo la eché de mi casa. Tiré su oro al fuego. Pero nunca te conté. ¿Por qué no lo hiciste?». Herminia cerró los ojos, porque pensé que te dolería más saber que alguien intentó comprar mi lealtad que el silencio en sí. Me equivoqué, y hoy quiero que lo sepas, para que no sigas cargando culpas que no son tuyas. Graciela se levantó en silencio.
Caminó hasta la ventana. La vista del huerto, con sus hileras de plantas verdes y su cerca de madera, ya no le parecía igual. Su respiración era profunda, pero agitada. La traición de Beatriz era una herida abierta que de pronto sangraba con más fuerza. Volvió junto a Herminia, le acarició el cabello gris con ternura. Gracias por decírmelo, y por no traicionarme. Siempre supe que tú eras más fuerte de lo que creías. Graciela le dio un beso en la frente y salió. El sol golpeaba las piedras del patio con intensidad, pero en su interior solo había sombras. Caminó sin rumbo fijo, con el paso firme y el rostro encendido por una emoción que no sabía si era rabia, tristeza o necesidad de claridad. Sin pensarlo, se dirigió al taller donde Álvaro seguía ayudando en la reconstrucción del edificio escolar. Lo encontró al fondo del terreno, solo, ordenando tablones de madera. Su camisa estaba remangada, el rostro sudoroso, pero al verla, se detuvo de inmediato. Graciela, dijo sin sonrisa, ¿ha pasado algo? Ella no respondió, solo lo miró. Un silencio denso se alzó entre ellos, cargado de todo lo que aún no había sido dicho. Necesito hablar contigo, dijo ella al fin. Él asintió. Caminó junto a ella hasta un claro al borde del acantilado, donde el mar se rompía con fuerza contra las rocas. Se quedaron allí, de pie, sin más testigos que el viento. Hoy supe la verdad, dijo ella con voz contenida. Beatriz intentó comprar a Herminia para que mintiera sobre mí, para que sembrara rumores, para destruirme. Los ojos de Álvaro se apagaron. Dios mío. No me sorprende. Lo que me duele es que tú no lo hayas visto, que no me hayas creído, aunque no dijeras nada. No fue por creerle a ella, respondió él. Fue por no saber quién era yo, por sentir que no tenía derecho a elegirte, que si lo hacía, todo mi mundo se vendría abajo. Y así fue. Pero no por amarte, sino por no hacerlo cuando debía. Graciela sintió que la garganta se le cerraba. El viento agitó su falda y el cabello le bailó sobre la frente. ¿Y ahora?, preguntó sin fuerza. ¿Qué queda de ese hombre que yo conocí? Él dio un paso hacia ella. No la tocó, no se atrevió, pero su voz fue clara, íntima. Solo queda lo que siempre oculté. Te sigo amando, Graciela. Desde aquel primer verano en que me miraste con dignidad. Desde el día que sostuviste la vergüenza que yo no supe cargar. Desde entonces, y aún ahora, ella cerró los ojos. Las lágrimas no cayeron, pero brillaron en sus párpados. No sé si puedo perdonarte, murmuró. No te lo pido, dijo él. Solo te pido que no me odies. El mar rugía a sus pies como si intentara devorar lo que quedaba de orgullo entre ellos. Graciela giró el rostro, mirando el horizonte. Su rostro estaba tenso, pero su expresión ya no era de furia. Era de alguien que lucha contra sí misma, contra el deseo de rendirse y el miedo de volver a sufrir. Quisiera poder, pero no sé cómo, susurró ella. Él bajó la cabeza. No dijo más. Tampoco intentó acercarse. La dejó allí, con el corazón temblando, y regresó al pueblo en silencio. Esa noche, el viento volvió a soplar con fuerza. Graciela no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, arropada por un chal oscuro, mirando las sombras proyectadas por la luna sobre el patio. El convento dormía, pero su alma no. Entonces lo vio. Sobre el alféizar de la ventana, junto a la maceta de romero, había una flor marchita, una bugambilla seca, sus pétalos arrugados por el tiempo, pero aún intacta. La misma flor que abundaba en los jardines del palacio de verano de los Villaseñor, donde una vez ella caminó con un cuaderno de bocetos entre las manos, sin saber que allí comenzaría su ruina. La tomó con delicadeza. No había nota, no había firma, pero no era necesario. El mensaje era claro. Ese tiempo perdido, aunque marchito, aún podía recordarse sin rencor. Graciela la colocó dentro de un libro, entre las páginas que usaba para enseñar lectura a las niñas más pequeñas. Y esa noche, por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran sin resistencia. No lloraba por el pasado, ni siquiera por lo que nunca fue. Lloraba por lo que aún no sabía si podría ser, porque el precio del perdón,
comprendió, no siempre es la palabra, sino el silencio donde germina. Y en ella, ese silencio comenzaba a hacer raíces. La brisa del mar ya no traía solo sal y melancolía. Desde hacía días, un rumor denso se colaba por las rendijas de las ventanas, un susurro inquietante que hablaba de fiebre, de cuerpos débiles, de niños con mejillas ardientes y ancianos postrados sin fuerza para alzar la voz. Una epidemia, decían los más sabios del puerto, había comenzado a propagarse sin rostro ni compasión. Nadie sabía su nombre exacto, pero todos temían su llegada como se teme al lobo que ronda una aldea en la noche más oscura. Graciela fue una de las primeras en actuar. No esperó instrucciones ni permisos. Su instinto, forjado en años de sacrificio, le dictaba que había que proteger a los más vulnerables, organizar ayuda, llevar medicinas, sopas calientes, mantas limpias. Y no estaba sola. Álvaro, el hombre que había regresado de las sombras para rehacer su historia, caminaba a su lado sin más escudo que su dignidad recuperada. Desde el amanecer hasta entrada la noche, ambos recorrían las casas más humildes, las chozas cercanas al mar, las callejuelas donde los enfermos no tenían ni fuerza para pedir auxilio. Él cargaba baldes de agua, repartía jarabes, ayudaba a cavar letrinas lejos de las viviendas. Ella se arrodillaba junto a las camas, limpiaba frentes sudorosas, cantaba bajito a los niños para que el miedo no los devorara. Ninguno hablaba del pasado. El presente los unía en un mismo latido. Pero el cuerpo humano, por noble que sea el espíritu que lo habita, tiene límites. Y el de Álvaro, fatigado por años de abandono y ahora exigido sin tregua, se dio una noche sin luna. Fue en la casita de los esposos Andueza, donde ambos habían estado cuidando a 3 pequeños febriles. Álvaro, al levantarse para buscar más agua, se tambaleó, y antes de alcanzar la puerta, cayó pesadamente al suelo. El golpe hizo eco en el pecho de Graciela como un relámpago. ¡Álvaro!, gritó, arrodillándose junto a él con las manos temblorosas. Su piel ardía como el hierro fundido. Los labios se le secaban con rapidez, y los ojos, abiertos, miraban sin mirar. Lo llevaron a la casa del viejo médico, donde Graciela permaneció a su lado noche y día. No se separó de él ni un instante. Le cambiaba los paños fríos cada hora, le humedecía los labios con cuidado maternal, le hablaba aunque él no pudiera responder. Herminia le llevaba caldos, pero era Graciela quien lo alimentaba con cucharadas lentas y esperanzas rotas. Pasaron 3 días sin mejora. La fiebre subía con ferocidad y su respiración se tornaba errática, agitada. En uno de esos momentos de delirio, mientras el sol comenzaba a asomarse tímido por las cortinas, Álvaro abrió los ojos. No la vio, pero la sintió. Su voz surgió quebrada, rasgada por el fuego de la enfermedad. «Si no, me has perdonado, déjame morir». Graciela dejó caer el paño que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no salieron por la rabia ni por el dolor, sino por todo lo que había contenido durante años. Se acercó a él, le sostuvo el rostro entre las manos y lo miró como se mira a un hombre que fue niño en nuestro recuerdo, enemigo en la juventud y ahora un alma rota. «Nunca dejé de amarte», susurró con una voz que nacía del centro de su herida. «Pero no podía entregarte mi vida mientras tú seguías creyendo que tu linaje te hacía más hombre. Yo necesitaba ver al ser que renaciera de tus ruinas, no al duque de antaño. Y ese hombre eres tú, el que ahora lucha por los demás sin esperar aplausos». Él cerró los ojos como si aquellas palabras fueran un bálsamo. Y Graciela, vencida por la fatiga de los últimos días, se dejó caer sobre el colchón, aún vestida, sin más fuerza que para tomar su mano y dejar la suya entrelazada. El sol ascendía lentamente cuando Álvaro volvió a abrir los ojos. La fiebre, como una fiera saciada, había comenzado a retirarse. La claridad entraba por la ventana, y a su lado, dormida con el cabello suelto y el rostro sereno, Graciela permanecía tomada de su mano. No dijo nada, no necesitó decirlo, porque lo supo entonces.
que ella se había quedado, que su corazón no había huido, que había esperado ese momento durante 10 años. Acarició con los dedos temblorosos la línea de su mentón, sin despertarla, como si ese gesto sellara algo sagrado. Y en ese silencio compartido, sin más testigos que el aire que entraba tibio por la ventana, la reconciliación tuvo lugar. Al tercer día, ya en pie, caminaban juntos por el jardín del médico. Él se apoyaba en su brazo, pero la fuerza que lo sostenía no era solo física. Había en su mirada una paz que no se le conocía desde la adolescencia. «Graciela», dijo al detenerse junto a una bugambilla florecida, «quiero decirte algo que no sé poner en palabras bellas, pero lo siento». Ella lo miró seria. «No me pidas matrimonio», murmuró con una ternura que desarmaba. Él sonrió. «No lo haré, si no es lo que deseas. Pero te propongo otra cosa, una vida, no de títulos ni de apariencias, una vida sencilla, contigo, si tú eliges quedarte». Graciela bajó la mirada y durante un instante el mundo pareció detenerse. Las hojas se mecían sin prisa, el aire traía aroma a sal y tierra húmeda, y los recuerdos no dolían. «No necesito que me lo prometas», dijo ella, alzando de nuevo los ojos profundos como el mar. «Ya lo estás viviendo». Él extendió su mano, ella la tomó. No hubo más palabras. Esa tarde regresaron juntos al orfanato, donde las niñas salieron corriendo al verlos, no como antes, no como duque y maestra, sino como dos almas que habían elegido quedarse. Y esa elección, hecha sin testigos ni firmas, era la más verdadera de todas, porque hay corazones que huyen, otros que se rinden, y hay algunos que, después de perderlo todo, eligen quedarse, sin pedir nada, solo quedarse. El viento soplaba con dulzura esa mañana, como si el cielo mismo hubiese decidido contener su aliento para no perturbar la delicadeza de lo que estaba por ocurrir. El sol se alzaba con lentitud sobre la costa, tiñendo de oro las olas que acariciaban la arena húmeda. Era un día que no necesitaba adornos ni palabras grandilocuentes. Bastaba con mirar el brillo en los ojos de quienes se congregaban frente al mar para entender que la historia que allí se cerraba no era común, era sagrada. Había pasado un año desde que la epidemia asoló al pueblo, dejando cicatrices profundas en cuerpos y memorias. Pero también, en medio de la tragedia, algo había florecido, una nueva voluntad de reconstrucción. La escuela, antes reducida a muros agrietados y techos que lloraban con la lluvia, se levantaba ahora en un edificio nuevo, amplio, con ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y una campana que anunciaba el inicio de cada día con voz esperanzada. Nadie sabía exactamente quién había financiado la obra. Se hablaba de donaciones anónimas, de cartas llegadas desde la capital, de apoyos inesperados. Pero entre los pasillos se murmuraba un solo nombre con gratitud discreta: Don Álvaro. Ya no lo llamaban duque, ni señor, ni noble. Había renunciado a los títulos que antes lo precedían como una armadura. Ahora, en el pueblo, era conocido simplemente como Don Álvaro, el bibliotecario. Cada mañana caminaba desde su modesta casa hasta la pequeña biblioteca, una construcción de muros de adobe y estantes llenos de libros donados. Se había convertido en una figura cotidiana, accesible. Leía cuentos a los niños, ayudaba a las maestras a buscar información, organizaba talleres de lectura bajo los árboles del patio. Graciela, por su parte, había retomado su labor con una fuerza renovada. Ya no era solo la maestra, era un símbolo de resiliencia, de dignidad, de una ternura férrea que no se doblegaba ante el juicio de nadie. Su presencia en la escuela era como una lámpara encendida en medio de la niebla, clara, constante, necesaria. El día de su boda, no hubo anuncios en el periódico ni invitados de alcurnia. Fue Herminia quien cosió el vestido de lino blanco, sencillo, pero con una caída elegante que acariciaba el suelo como espuma de mar. Las niñas del orfanato tejieron coronas de flores silvestres y ensayaron cantos con sus voces tímidas. Los ancianos del pueblo, los mismos que años atrás habían susurrado palabras crueles sobre Graciela,
Se acercaban ahora con respeto, llevando panes caseros, dulces de membrillo y flores envueltas en pañuelos limpios. La ceremonia fue frente al mar. No había altar, solo un arco hecho de ramas de eucalipto adornado con bugambillas, como aquellas que tiempo atrás habían marcado una promesa rota. Ahora renacían como testigos de una promesa nueva. Las niñas formaban un semicírculo, descalzas sobre la arena, sujetando cestas llenas de pétalos. Herminia, con un vestido azul marino y un pañuelo en la cabeza, sostenía un pequeño cuenco con agua perfumada con lavanda y limón. Álvaro esperaba de pie, vestido con una guayabera blanca y pantalones de lino claro. Su porte era sereno, pero en sus ojos brillaba un nerviosismo honesto, casi infantil. Cuando vio a Graciela caminar hacia él, tomada del brazo de uno de los ancianos del pueblo, su respiración se detuvo por un instante. Ella no llevaba velo. Su cabello caía suelto en ondas suaves y su mirada era firme, segura. No parecía una novia, sino una reina que había perdonado y decidido amar con plenitud. No hubo sacerdote. Fue una ceremonia civil, guiada por la maestra Clara, una amiga de Graciela que también enseñaba en la escuela. Habló con dulzura sobre el amor que resiste, sobre las segundas oportunidades, sobre la belleza de reconstruir lo que el tiempo había intentado destruir. Cuando llegó el momento de los votos, hubo un silencio expectante. Graciela tomó las manos de Álvaro entre las suyas y lo miró con una intensidad que lo desarmó. «No tengo muchas palabras», dijo ella, su voz clara pero emocionada. «No necesito prometerte nada que no estés viendo ya. Solo una cosa te digo hoy, te perdono, pero no por lo que fuiste, sino por lo que decidiste ser». Un murmullo recorrió a los presentes, no de asombro, sino de profunda emoción. Álvaro bajó la cabeza, conmovido. Apretó con fuerza las manos de Graciela, como si en ese gesto quisiera contener el mundo entero. Herminia, que se había mantenido en segundo plano, se adelantó en ese momento. Con las manos trémulas, lanzó al aire los pétalos que las niñas le habían entregado. El viento los levantó con suavidad, esparciéndolos sobre los novios como una bendición antigua, más pura que cualquier óleo, más verdadera que cualquier firma. Y entonces sonaron las campanas de la escuela, que ese día no llamaban al estudio ni al deber, sino al amor. A un amor que había esperado su tiempo, que no había nacido de la perfección ni del cuento de hadas, sino de la lucha, de las lágrimas, del fuego que purifica. La comunidad entera aplaudió, no como quien celebra una fiesta, sino como quien rinde homenaje a algo sagrado. Graciela y Álvaro caminaron juntos hacia el mar, no para embarcarse en una nueva vida metafórica, sino para mojar los pies en el agua como dos seres libres. El mar, ese viejo confidente de sus nostalgias, murmuraba suave en la orilla. Las olas les rozaban los tobillos como si también ellas quisieran tocarlos, bendecirlos, recordarles que, pese a todo, allí estaban, vivos, juntos, reconciliados. En la arena quedó la huella de sus pasos. Dos caminos que venían de mundos distintos y que ahora se fundían en uno solo. Y así, bajo el cielo limpio, entre risas de niñas, bendiciones sencillas y un mar que no juzga, el pasado fue redimido. No con discursos ni ceremonias lujosas, sino con la verdad silenciosa de dos almas que eligieron volver a empezar. Porque a veces, cuando el mundo ha sido cruel y la historia ha sido dura, solo el amor sabe encontrar su tiempo. Y ese tiempo, en aquella playa, había llegado. Habían pasado 11 inviernos desde aquel día frente al mar. El pueblo, antes adormecido por prejuicios y viejas jerarquías, había despertado a una nueva era. La escuela creció, no solo en paredes, sino en espíritu. Los libros se multiplicaron, las voces infantiles llenaban las aulas cada mañana, y los muros que alguna vez fueron testigos del silencio, ahora vibraban con preguntas, sueños y promesas. En una pequeña casa blanca, rodeada de hortensias, vivían Graciela y Álvaro. Ya no eran los jóvenes marcados por el pasado,
sino dos almas maduras que habían aprendido a respirar en el mismo compás. A veces, ella lo encontraba dormido sobre un libro, con los lentes a medio caer. Otras, era él quien la observaba en silencio mientras tejía junto a la ventana, su rostro aún iluminado por esa paz que solo conocen quienes han amado con todo el peso del alma. Tuvieron una hija, se llamó Celeste. Celeste nació con los ojos de su padre y la risa valiente de su madre. Desde pequeña preguntaba por qué los árboles se movían cuando no había viento o por qué algunas personas no sabían abrazar. Era una niña luminosa, inquieta, y cuando entró por primera vez a la escuela donde su madre enseñaba, lo hizo tomada de la mano de Herminia, que ya peinaba canas y usaba bastón, pero que aún conservaba su carácter afilado y su ternura indomable. Celeste corrió por los patios que un día fueron polvorientos, hoy cubiertos de césped y juegos de madera. Cada rincón tenía historia, cada esquina susurraba nombres que el tiempo había transformado, pero no borrado. Álvaro nunca recuperó su título, ni lo quiso. Jamás volvió a vestir como duque, ni pisó las grandes ciudades. Su mayor orgullo era la biblioteca que llevaba su nombre, no como homenaje a la nobleza que dejó, sino a la humanidad que abrazó. Los niños del pueblo, al pasar por él, lo saludaban con afecto y lo escuchaban como si sus palabras fueran mapas, porque, de algún modo, lo eran. Hubo quienes no cambiaron. Doña Serapia, por ejemplo, envejeció sin reconocer jamás el daño que causó. Murió sola, en una casona que ya no imponía respeto, sino lástima. Sus riquezas no le dieron consuelo. La última vez que vio a Graciela, fingió no reconocerla, pero su mirada, breve y baja, dijo más que cualquier palabra. La señora Encarnación, en cambio, buscó redención. Se convirtió en una de las mayores impulsoras del comedor comunitario y solía citar a Graciela como ejemplo en sus discursos. No todos olvidaron su pasado, pero muchos aceptaron su arrepentimiento sincero. En su vejez, Encarnación pidió a Graciela que le leyera en las tardes, porque su vista ya no alcanzaba, pero su conciencia estaba despierta. Herminia nunca se casó. Mi corazón tiene demasiado carácter para compartir casa, decía entre risas. Sin embargo, fue como una segunda madre para Celeste, y su compañía constante fue el testimonio de una lealtad que el tiempo no quebró. Murió rodeada de afecto, sentada en su silla de mimbre, con una manta sobre las piernas y una sonrisa apenas dibujada en los labios. En su última carta, escrita con mano temblorosa, dejó una frase que Graciela guardó como un tesoro. No hay amor que no deje marca, pero las más hermosas son las que no duelen. En cuanto a Graciela, envejeció sin perder su dignidad. Su andar se volvió más pausado, pero su voz conservaba firmeza. Cada aniversario de boda, Álvaro colocaba una flor de bugambilla sobre su almohada, como en el primer ramo que ella le rechazó años atrás. Por las veces que no te lo dije, solía susurrar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Graciela y Álvaro caminaron hasta la playa. Celeste jugaba a recoger conchas más adelante. Se sentaron en la misma roca donde se miraron por primera vez después de la fiebre. El mar seguía ahí, eterno, murmurando su lenguaje antiguo. ¿Crees que el amor cambia con los años?, preguntó ella con voz baja. No cambia, respondió él, apretando su mano. Solo se vuelve más sabio y más silencioso. Ese día no dijeron mucho más, no lo necesitaban. Porque al final el tiempo se llevó muchas cosas, el miedo, la rabia, la juventud. Pero no pudo llevarse lo esencial, el amor que eligió quedarse. Y con él, la certeza de que algunas historias, aunque comiencen con heridas, pueden terminar en paz. En un mundo donde muchas veces se aplaude la apariencia y se olvida la esencia, la historia de Graciela y Álvaro nos recuerda que el amor verdadero no nace del poder ni del linaje, sino de la humildad, del perdón y del valor de cambiar. Esta no fue solo una historia de romance, fue una historia de transformación, de reconstrucción, de segundas oportunidades y de almas que aprendieron a mirarse sin máscaras. Graciela nos enseñó que una mujer puede perderlo todo, menos su dignidad,
Y Álvaro nos mostró que renunciar a los privilegios no es perder, sino ganar la libertad de ser uno mismo. Porque cuando el corazón decide quedarse, ya no importan los títulos, ni el pasado, ni las voces que juzgan. Lo que importa es construir una vida con sentido. Si esta historia te tocó el alma, te invito a dejar la palabra valentía en los comentarios, para saber que llegaste hasta aquí. Y si quieres seguir viajando por relatos igual de profundos, llenos de emociones y giros inesperados, no te pierdas las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay un nuevo comienzo esperando ser contado.